En el campus se propuso encontrar la pendiente de una recta que estaba definida en forma segmentaria. La ecuación está en forma segmentaria porque tenemos la expresión x sobre un número, positivo o negativo podía ser, más y sobre otro número igual a 1. Y recordemos que cuando la ecuación de la recta se presenta en forma segmentaria, el número que divide a x representa el corte con el eje x y lo situamos aquí en x igual a menos 4. Y el número que divide a y representa el corte con el eje y lo situamos en el eje y en y igual 3. De esta manera tenemos definidos dos puntos por donde pasa nuestra recta. Llamamos a los puntos A y B y tenemos entonces el dibujo de la línea recta que veíamos recién. Ahora bien, para definir la inclinación de la recta o la pendiente, nosotros tenemos que ver de qué manera nos trasladamos desde A hacia B y encontrar los incrementos delta X y delta Y. Fíjense que para movernos desde A hacia B debemos desplazarnos horizontalmente 4 unidades hacia la derecha en el mismo sentido del eje X. Por lo tanto, estamos hablando de un incremento delta X que es positivo y vale más 4. Luego tenemos que subir hasta el punto B, es decir que tenemos que desplazarnos en forma vertical hacia arriba en el mismo sentido del eje Y. Por lo tanto, también tenemos un desplazamiento positivo, o mejor dicho, un incremento delta Y positivo que vale 3, porque son 3 unidades las que nos desplazamos verticalmente hacia arriba. Podríamos pensar también qué pasa si nos desplazamos desde B hacia A. Bueno, si nos desplazamos desde B hacia A, deberíamos recorrer 4 unidades en sentido negativo de X y luego bajar 3 unidades en el sentido negativo de Y. En el primero de los casos, cuando delta X es positivo y delta Y es positivo, si calculamos la pendiente, que nos da como resultado un cociente entre dos números positivos, efectivamente el signo de este cociente es positivo. Si en cambio lo hacemos en con la segunda posibilidad, es decir, trasladándonos desde B hacia A, donde teníamos tanto el incremento de delta X como el de delta Y negativo, estaríamos haciendo un cociente entre dos números negativos, y ese cociente también da por resultado positivo. O sea que la pendiente en este caso, en esta recta, es positiva. Continuamos un poquito más. Definimos la inclinación de la recta como el ángulo que esta recta forma con el eje positivo de las X. Para ello tenemos que situarnos en un punto que esté a la derecha del corte de la recta con el eje de las X, un punto como este, y girar hacia la recta en sentido contrario a las agujas del reloj. Eso nos determina cuál es el valor del ángulo alfa. Como podemos observar, este ángulo es más grande que 0 grado y es más pequeño que 90 grados, que correspondería a una recta vertical. Es decir, el ángulo alfa se encuentra comprendido entre 0 y 90 grados. Lo escribimos 0 menor que 90, 0 menor que alfa, menor que 90 grados. Cuando ocurre esto, es decir, que el ángulo alfa se encuentra entre 0 y 90 grados, todas las rectas como estas que estamos dibujando acá, sea cual sea la inclinación, pero mientras su ángulo esté entre 0 y 90, van a tener una pendiente positiva. Avancemos un poco más. Este es el primer caso, el de las rectas con pendiente positiva. ¿Qué pasa cuando el ángulo alfa es mayor que 90 grados? Es decir, cuando la recta se inclina más allá de la vertical. El ángulo está comprendido entonces entre 90 y 180 grados y lo escribimos 90 grados menor que alfa menor que 180 grados. Fijémonos qué pasa cuando queremos desplazarnos desde un punto A otro punto B. Para ir de A hacia B debemos hacer un recorrido horizontal en el sentido positivo
pero luego debemos bajar, es decir, hacer un recorrido vertical en sentido negativo. Con lo cual, el delta i, en este caso en particular, será un valor negativo y el delta x será un valor positivo. Es decir, que cuando calculemos la pendiente, vamos a tener el cociente entre un número positivo, el del denominador, y un número negativo, el del denominador, menos dividido más da por resultado menos, y por eso decimos que la pendiente en este caso es negativa. Conclusión entonces, si el ángulo de inclinación está comprendido entre 0 y 90 grados, la recta tiene pendiente positiva. Si el ángulo de inclinación está comprendido entre 90 y 180 grados, la recta tiene pendiente negativa. Hay dos casos especiales, que son los de la recta horizontal y el de la recta vertical. En el caso de la recta horizontal, el ángulo que esta forma con el eje de las X es 0 grados. Fíjense que para ir de un punto a otro de la recta debemos desplazarnos en el sentido del eje de las X, un incremento delta X positivo, pero el incremento delta Y será nulo. Entonces cuando calculamos la pendiente va a dar por resultado 0 dividido un número, el correspondiente al incremento delta X, y este cociente de 0 dividido un número real da por resultado 0. Por lo tanto, cuando una recta es horizontal, su pendiente vale 0. En el último de los casos, que es el caso de la recta vertical, observamos que para ir de un punto a otro de la recta no hay un desplazamiento horizontal, pero sí hay un desplazamiento vertical positivo. Entonces, en este caso, vamos a tener, para calcular la pendiente, que hacer el resultado de un número dividido 0. Y la división de un número real cualquiera por 0 no existe dentro de los números reales, sino que se dice que ese número tiende a infinito. Por lo tanto, cuando alfa es igual a 90 grados, es decir, que corresponde a una recta vertical, la pendiente de esa recta tiende a infinito.